Y a esta etapa, la verdad que ahora preocupados y ocupados en tratar de reprogramar distintas estrategias que nos permitan afrontar esta segunda ola que es inminente. Eh, Creo que física y mentalmente un tanto cansados por todo lo que significó el primer impacto Mm. y de hecho, bueno, las consecuencias que tuvo. Creo que hasta esta pandemia nuestro trabajo venía siendo, no sé si secreto, pero no muy conocido y en general y en el ambiente médico no es una profesión de primera elección por lo que significa, ¿no? El desgaste que tiene un médico intensivista, más la ocupación de su carga horaria y todo lo que implica. Entonces creo que no es una especialidad que es muy elegida y eso conllevó a lo que, bueno, vos planteás, ¿no? De que nos veamos justamente en una pandemia de esta magnitud con el requerimiento del el manejo y, y, y el abordaje de la terapia intensiva a este problema que sin duda reflejó los problemas de un sistema de salud que golpeó al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, si bien nosotros sabemos que tenemos que tener un carácter bastante duro en este sentido para afrontar diariamente la patología crítica, sin duda la pandemia lo puso en total evidencia. Mm. La verdad que sí. Bueno, ustedes durante todo este trabajo se pudo ver todo el desafío que tienen dentro de la terapia intensiva, pero una vez que el paciente, supongamos que progresa con éxito y se logre el alta de la terapia intensiva, ¿ustedes vuelven a entrar en contacto con ese paciente que tal vez tuvo una semana, 5 días o incluso mucho más tiempo? Mira, creo que eso hasta hace no mucho tiempo no se lo consideraba como tal. Y esto tiene que ver directamente con el efecto de la terapia intensiva. El hecho de que la sobrevida de los pacientes que ingresan a una terapia intensiva se ha incrementado cuando existen los registros históricos en el mundo que a partir de los años 50 empiezan a aparecer las terapias intensivas. En ese momento había mucha mortalidad dentro de la terapia intensiva, había hasta un 50%, es decir, de 10 pacientes que ingresaban a una terapia, 5 fallecían. Eso hizo que históricamente las distintas especialidades vayan mirando hacia la parte crítica, lo que generó una disminución de la mortalidad. Y con el avenimiento de distintas tecnologías y estrategias, y obviamente la ciencia fue generando distintos trabajos científicos que fueron mejorando los resultados, y hoy por hoy tenemos una mortalidad de 10 a 15% promedio, con lo cual eso dice que hay una sobrevida de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva y eso trae como consecuencia distintos problemas a posterior, ¿no? Secuelas que quedan en esos pacientes que han pasado. De hecho, hoy se denomina en la jerga médica lo que es un síndrome post-terapia intensiva, es decir, que los problemas que suceden después de la terapia intensiva son tan serios como la patología que los llevó a internarse en ella. Y por lo tanto, no había, hasta hace poco en el mundo, no había un abordaje de esos pacientes, porque bueno, lo atendían los médicos generales, y después, entonces creo que uno de la terapia intensiva vio que eso era no tan positivo para aquellos pacientes y es que muchos de nosotros vemos necesario tratar ese síndrome post-terapia intensiva, seguir viéndolo, tratar de rehabilitarlo, reinsertarlo a la sociedad de alguna manera, mejorarle la calidad de vida. Y no, o sea, si bien el médico puede ser, en este caso, un estratega, pero depende netamente del trabajo interdisciplinario. Por supuesto, ¿no? Así como lo hemos visto dentro de la terapia con el kinesiólogo, enfermería, fonoaudiólogos y demás, muchas veces se requiere de que este equipo se mantenga a posterior del ingreso a terapia. Sí, porque en sí la patología crítica genera cambios pocos comunes o no parecidos a otras patologías
y, y quienes conviven diariamente con ellos es el equipo de terapia intensiva. Entonces, el enfermero que ve a un paciente crítico no es no es el mismo que ve otro tipo de patología. Lo mismo el kinesiólogo respiratorio aborda de diferentes maneras, el fonoaudiólogo entonces conoce la patología desde la terapia intensiva, y por supuesto que la rehabilitación a posterior es muy importante, porque eso hace que obviamente uno conozca ya la patología y la trate directamente y sin pérdida de tiempo, ¿no? Ujú. Y es posible, digamos, o sea, ya tenemos experiencia, digamos, del intensivista fuera de la terapia acompañando al usuario del servicio de los servicios del sistema de salud, sobre todo en este contexto de la pandemia. Sí, otros países, por decirlo, primermundistas, han identificado este problema, y el sistema de salud en algunos casos, por ejemplo Australia, Canadá, han desarrollado sistemas de seguimiento, de rehabilitación, que obviamente, si bien tienen una visión social y política, pero que repercute significativamente en la calidad de vida del paciente a la hora de la recuperación.